Bienvenidos a cada uno de ustedes a Cocina con Adela. En esta ocasión vamos a estar haciendo lo que son unos deliciosos sopes de pollo con papa. Así es que espero no te vayas a perder el final de la receta. Me compré 2 paquetes de carne. Estas son muslo. Son 2 de estos. Bueno, los voy a poner en esta paila que está acá. Me compré alguito porque a mí me gusta que lleven suficientemente carne. Esos que vayan pobres no me gustan. Bueno, lo voy a estar poniendo aquí. Le voy a agregar limón, sal, vinagre. Y lo voy a dejar aquí en agua como por un aproximado de unos 15 minutos, por ahí. Ya que está bien limpiecita, vamos a ponerle jugo de limón. Tengo 2 limoncitos por acá. Jugo de limón, esto ayuda a la chuquilla, a que no le quede ese olor medio raro que tiene. Y sepa más rico, vas a ver. Así es que ya les hemos compartido varias recetas aquí en el canal. Si eres nuevo por aquí, no se te olvide de suscribirte y apretar la campanita de notificaciones. Así es que aquí se va a quedar por un aproximado de unos 15 minutos, por ahí. En lo que tenemos ahorita el pollo ahí en vinagre, vamos a ir preparando los tomates, chile verde y todo. Aquí tengo lo que son 4 tomatitos, una cebolla y la mitad de un chile. Bueno, los tomates los voy a picar ahí más o menos. Ya tengo aquí lo que es el tomate. Ahora vamos con el chile. De esta mitad de chile voy a dejar más o menos tanto para ponerle la sopa del pollo, para que le dé gustito a la sopita. O sea, no lo voy a hacer todo, pues. Ahora voy a picar la cebolla. Nada más voy a picar la mitad. El otro pedazo se lo voy a poner a la sopa. Pero en total va a ser pues una cabeza de cebolla, ¿verdad? Yo lo voy a poner en esta maquinita, que ya me la han visto ustedes anteriormente. La razón es porque me gusta, es porque no me hace chillar. Bueno, ya está, miren, rapidito. Si más tarda uno en picarla cuando ya está lista. Aquí tenemos ya lo que es esta preparación, que va a ser cuando guisemos la carne. Déjenme decirles que no tengo frijoles cocidos. Esto me gusta a mí cocer bastante. Entonces tengo que poner ahorita, estoy poniendo 2 libras. Me encantan los que son los frijoles rojos de seda. Aquí ya vamos los frijoles para afuera para que se pongan a cocer ya de un solo. Miren, a esto les puse la mitad de una cebolla. Son como 6 dientitos de ajo y 2 jalapeños, ¿verdad? Ahora los vamos a tapar y los vamos a poner a cocer en sección de... ¿Dónde está? Bien. Ya los frijoles ya los puse allá. Ya tenemos lo que es picado, lo que es tomate, cebolla, ¿verdad? Especialmente lo que se necesita. Vamos a poner el pollito. Ya los frijoles ya tienen un aproximado de 15 minutos. Los puse antes del pollo para que estén más primero y así salga calientito el pollo ya cuando vayamos a hacer los sopecitos. Vamos a ver si esto ya está. Al parecer ya está saliéndosele todo el aire que tiene encerrado. Vamos a mirar ahorita. Miren. Ya se abrió. ¡Qué calientitos están! Y bien cociditos. Ahorita los vamos a poner a la licuadora. Vamos a ponerlo por acá. Miren. Los voy a compartir aquí ahorita. Bien cociditos que están. ¿Ve? Ahorita los vamos a poner a la licuadora. Nada más vamos a dejar que se enfríen un poquito. Esta de este lado. Voy a poner a calentar el aceite ya en esta cacerola. Ahorita voy a buscar la licuadora para licuar los frijoles. Aquí vamos a poner los frijolitos refritos. Si nunca los han hecho, no pierdan tiempo, háganlos, y especialmente si tienen esta máquina allá afuera, vieran que es muy buena. Bien moliditos, miren, ve, solamente desen una idea a ustedes lo moliditos que han quedado. Bueno, ahorita vamos a llevar esto para acá, ¿ok? Me gusta usar, cuando hago frijoles, me gusta usar una ollita con tapa, porque así que cuando están
aquí miren, ve qué bonito salen, ve, para que vean ustedes, una pastita salen, ve. No, hombre, esta máquina es tremenda. Como les estaba diciendo, me gusta usar una cacerola así, alta y que sea pues amplia también, con tapa, porque si empiezan a brincar los frijoles, pues no se salpica por todos lados. Ahora le voy a sacar la espumita esta que tiene el pollito aquí en la parte de aquí arriba, y los frijoles ya los tenemos ahí, aquí en la ollita. Ahora le vamos a dar sabor a la sopita. Sabor, le vamos a poner 2 rajitas de apio, un tomatillo por allí y la mitad de la cebolla de las que les había dicho que le iba a dejar. Ahorita voy a traer pimienta y comino, le voy a poner sal y también le voy a poner consomé de pollo. Este es consomé de pollo. Se me acabaron los sobrecitos de los que tenía anteriormente, así es que vamos a ponerle de eso una cucharadita. Si ustedes no le quieren poner pues lo pueden evitar ese paso, pero realmente la sopa queda bien gustosa, y esta sopa hasta un arrocito aguado puedes hacer con eso. Le vamos a poner un poquito de orégano y sal, que no le he puesto sal, importante la sal, salecita. Bueno, vamos a dejar que se termine de cocer, después vamos a estar retirando las piezas, pero mientras pasa el tiempo voy a ir aprovechando, voy a estar pelando las papas y picándolas. Esto de la papa es opcional, realmente si ustedes no lo quieren poner papa, no lo tienen que hacer, ¿verdad? Pero déjenme decirles que la papa sabe bien rica, así como la vamos a estar preparando, y en los sopes, ni se diga. Ya estoy en el último pedazo ya. Bueno, hice los trocitos pequeños. Vamos a ponerlo aquí en este cuchumbo. Le voy a poner agua para que no se vaya a poner negra. Y ahorita vamos a ir a sacar el pollo. Vamos a sacar el pollo y lo vamos a dejar que se enfríe porque está caliente ahorita. Miren, estos se están cociendo allí a jueguito mansito. Fíjense la consistencia del frijol. Ustedes lo pueden dejar de la consistencia que ustedes quieran. Estos son frijoles rojos refritos. En la mañanita con un par de huevos estrellados, un poquito de cuajadita del quesito que les he mostrado a ustedes. Mamacita, yo le prometo que eso se van a chupar los dedos, y más con las tortillitas que también les he mostrado a ustedes cómo hacerlas. Vamos a poner esta máquina a trabajar. Bueno, voy a hacer esto que es muy bueno cuando no quiere estar desmenuzando uno. Así, ¿ves? Con una batidora. Aquí se quita el tiempo uno de estar desmenuzándolo. También lo puedes hacer con la mano, con las manos limpias. Pero pues yo que la tengo, ¿para qué, verdad? Miren, aquí se va mirando pues de la manera que uno lo quiere dejar, ¿verdad? Voy a sacar o voy a quitar esta cacerola y la voy a poner del otro lado. Ahorita vamos a preparar la salsita con esta misma sopa. De este lado voy a poner ya lo que va a ser la cacerola. Y le voy a poner aceite, ya de un solo también. A poner la carne. Miren, bastante carne, quejo. Miren qué chulada, ¿ves? Y esta carne también puede servir para hacer las flautas, hacer infinidad de comidas que les he mostrado a ustedes. Vamos a sacar lo más principal, cebolla. Vamos a preparar la salsita ahorita. Los apios, el tomate y un poquito de esta misma sopa donde se hizo la preparación. Esta está buena para un arrocito aguado, o que ustedes quieran hacer alguna sopa de coditos para los niños, para los hipotes que están desnutridos, ¿ves? Se les hace este tipo de sopa. Vamos a prender esto por acá y a molerlo. Ven, rapidito, esto no lleva tiempo, mis corazones. Miren, aquí es importante que ustedes se decidan qué tan molido lo quieren. Si lo quieren poquito, entonces se saca ya. O si lo quieren más molido, entonces se pone más. Yo en mi caso, yo así lo voy a dejar porque no lo quiero bien remolido. Al contrario, a mí me gusta que la salsa se vea, para lo que estoy haciendo ahorita, se vea esos pedacitos de lo que se ha molido. Miren, allí.
Le puse una ración considerada y ahorita le voy a dejar ir las papas ya de un solo, porque no quiero que quede muy aguado. Y lo que me sobre, que es este poquito, lo voy a guardar para cuando haga una sopa de codito. Ya que los frijoles ya están, miren qué bonitos están, ¿ves? Entonces yo los voy a bajar, ¿vean? Y en este lado voy a poner el comal porque me voy a hacer rapidito una salsa de tomatillo, que también ya se las he compartido aquí en el canal. Y el pollo ya está de este lado. Aquí lo estoy revolviendo. Ahorita le vamos a poner lo que le vamos a poner para la preparación de la carne. Vamos a poner en esta comal ya los ajitos, 2 jalapeños y voy a poner los tomatillos para que se queden asando ya. Vamos a picar la lechuga. La lechuguita que vamos a estar usando para la comida que vamos a hacer, ¿verdad? Miren, ahí llevo picadita ya la lechuga. Fíjense esto, miren cómo me encanta este contenedor que me conseguí. Aquí permanece la lechuga bien fresquita, para ya cuando la vaya a usar no esté pues así negra, ¿no? Vamos a sacar, ahora sí, la cebolla, los tomatitos y vamos a dejar que este comal se enfríe ahorita para darle una limpiadita y poner ahora sí hacer los sopes. Estos son los ajitos. Vamos a poner otro poquito más de cebolla. Es que esta me sobró y tengo por ahí así picadita. Y le voy a poner pimienta y comino un poquito. Ahí está la sal. También le voy a poner ¿cómo se llama el cilantro y el juguito de limón, que tampoco debe de faltar. Ya que tenemos ya el limón y todo lo que tiene aquí adentro, voy a licuarlo primero porque voy a sacar una cantidad de esto mismo y lo voy a dejar en una cuchumba para las personas que solo quieran la pura salsita verde. Al otro poquito le voy a agregar los aguacates. Miren, allí más o menos le voy a moler otro poquito más. Bueno, allí lo vamos a dejar. Miren, miren. Así vamos a dejar. Ese tantito vamos a dejar allí. ¿Ok? Entonces, esto nada más me voy a asegurar que esté bien de sal y de todo. Le voy a agregar otra cucharadita más de cebolla y una cucharadita de apio, de cilantro. Miren, esta es la pura salsita, tal cual están ahí. Miren, Dios guarde, en el punto que doy. Riquísima. Vamos a ponerle 2 aguacates. 2 aguacates. Miren qué chulo está el aguacate, chulo, chulo. Chulísimo. No, hombre, esta es cosa seria. Bien bonito se le sale la concha. Bueno, aquí está lo que es el aguacate. Le voy a poner un poquito de leche. ¿Ok? Y luego lo traemos para la licuadora otra vez. Vamos a ver cómo está, porque esto no lo quiero muy molido así, extremadamente molido. Vamos a ponerlo acá. Salió bastantito, miren. Vamos a poner ahorita ya, sin perder tiempo, el comal. Y voy a prender la cocina a temperatura media. Y ahorita vamos a empezar a preparar la masa para los sopes. Vamos a poner otro poquito más para que puedan ver ustedes. Ahí tenemos 1 libra, 3 onzas. Este es 1 libra. Yo se los peso aquí para que ustedes puedan ver las cantidades que yo estoy usando, pero cuando yo los hago no necesito andar pesando nada. Yo al tanteo le pongo las cosas, pero como hay ocasiones que ustedes quieren saber exactamente las cantidades, pues ahí tenemos 1 libra, 3 onzas. Ahora voy a agarrar agua caliente acá de esta maquinita.
Esto me ayuda bastante para suavizar la masa. Vamos a ver el agua, todavía le falta. Vamos a sacar otro poquito más. Este es el agua. De este lado tengo agua fría y de este otro lado, perdón, tengo agua caliente. Aquí viene la preparación que le vamos a dar a la masa. Le vamos a poner sal, más o menos allí. Le voy a poner como media cucharadita de consomé de pollo. Y le voy a poner un tantito de margarina o mantequilla. Miren así. Esto es para que le dé saborcito y la masa no esté simple. Pero si no le quieren poner nada y los quieren hacer así sin nada, pues lo pueden hacer, ¿no? No es que no lo puedan hacer. Entonces lo primero que vamos a poner, vamos a medir cuánto le vamos a poner de agua caliente. Casi son las 2 tazas. Le voy a poner otro poquitito más para completar las 2 tazas. Aquí están, 2 tazas, ¿ok? Una vez que se le deja ir la primera agua, se revuelve rápido. Les sugiero una paila grande o algo donde ustedes puedan mover, alguna batallita que tengan, ¿verdad? Bueno, aquí le hemos puesto 2, ¿verdad? Vamos a ponerle más. Aquí tenemos, miren, aquí son 2 tazas. No le meto la mano ahorita porque está algo calientita, por eso la estoy allí. Y es muy importante el agua caliente porque el agua caliente ayuda a suavizar la masa. Bueno, ahora sí, ahora le vamos a meter la mano sin miedo. Miren, amasar, amasar, rapidito y rapidito y rapidito. Ya cuando tú ves que va agarrando el punto, pues ahí la vas mirando tú. Aquí es 1 libra, como les digo, van a salir bastantitos sopes. Yo pienso que los 15 bien salen, considero que sí, sus 15 sopes fácil los salen. Esta masa ahorita tal cual está, la siento dura. Le voy a poner otro poquito más de agua. Bueno, aquí le he ido poniendo el agua hasta dejarla de la suavidad que yo ando buscando. Miren, de las otras 2 tazas, esto es lo que me viene quedando. Fíjense qué suavecita está, ¿ves? Miren, suavecita está. Entonces para mí esta ya está en un punto que ya si le pongo más agua se me va a pasar. Así que para que puedan ver, esto es lo que a mí me ha sobrado, pero las últimas 2 tazas yo te sugiero que se las vayas poniendo despacio, despacio. Se le pusieron 2 tazas de agua caliente y 2 de agua fría, y de las últimas 2, esto fue lo que me sobró. Ya la masa ya la tenemos lista, ¿verdad? Como ustedes han visto, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar 2 maneras que podemos hacer esto. La primera sería agarrar un poquito de masa del tamaño que ustedes quieran hacer su sope. Esta es la primera, ¿verdad? Se pone en esto se cortó con la orilla de un plato y luego se le pasó la tijera y ya quedó. Podemos hacer esto, para hacer los sopes. Le vamos pegando, 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 como que le estamos pegando con la palma de la mano. Están mirando y allí se va estirando la tortillita, ¿están viendo? Y aquí pues se deja del tamaño que nosotros queremos dejarlo. Por ejemplo, si ustedes dicen así, ¿va? Se deja. Ahí tenemos el primero. ¿Ok? Fíjense, ahí está, el primero. Y se hizo con la bolsa. Lo vamos a poner aquí al comal. Vamos a darle vuelta. Segunda opción. Se agarra, ¿verdad? Se trae para acá. Como están mirando, se le pone el plástico y se aplasta, no tan duro, porque no quieren ustedes que quede bien aplastado, sino que quede más o menos ahí. Ahí lo tenemos. Entonces, para que puedan ver ustedes, porque el sope es gordito, no es delgadito como tortilla. Esta es la segunda manera. ¿Está? Miren, para darle vuelta sin miedo, se le levanta así, ¿verdad? Esta ya más o menos está allí. La vamos a dejar allí hasta que agarre un color bonito. Luego se saca y se empiezan ¿cómo se dice? A romper, ¿verdad?
Si la masa de ustedes se les va poniendo dura con el transcurso del tiempo, lo que ustedes van a hacer va a ser ponerle otro poquito más de agua y a volverla a amasar a que quede suavecita otra vez. Pero miren, les voy a mostrar la técnica que más uso yo o la que más me gusta. Es como que esté haciendo una pupusa. Vamos a mojar. No voy a redondear, sino mejor bien dicho, solamente le voy a pegar. Así ven. Y se hacen del tamaño que tú los quieras hacer, chiquitos, grandes, medianitos o como tú gustes. ¿Ven? Algo así. ¿Ok? Esta es la manera que a mí me gusta. Pero aquí te comparto de las maneras que tú tienes para hacerlo, ¿no? Es como una tortilla, pero más gruesa. Es como una tortilla, pero más gruesa. Miren el gruesor que tiene. Y luego se pone acá. Miren, yo solamente agarro un poquito de masa para redondear. Así uso mis dedos. Así, así. Nada más rápido. Y con las palmas de la mano voy estirando rapidito. Templado los dedos así. O sea, tú le vas a hacer como a ti te adaptes mejor. Recuerden que todos hacemos las cosas de diferente manera. Aquí te comparto como yo lo hago. Y ven. Así es que no es parecido a la tortilla, pero no es una tortilla. Pero es la misma técnica casi. Así es que aquí los vamos a ir sacando. Ya vamos a ir poniendo. Este está bonito, tiene muy buen tamaño porque está grandecito. No está tan chiquito. Y los chiquitos son buenos para los niños. Vamos a poner a calentar otra vez la cacerola esta para que ya se vaya terminando esta carne y ya esté caliente. Ya acabo de prender la cocina. Le vamos a agregar otro poquito más de aceite porque ahorita le vamos a poner la papa. ¿Ok? Bueno, ya salió el otro, miren. Les voy a mostrar otra vez más. Porque esto es mejor cuando está calientito. Así, así. Fíjense. Nomás aquí, ve, con la uñita. Así, así. Y le van haciendo ustedes. Pero si es que le tienen miedo ustedes porque está caliente, pueden agarrar un pedazo de servilleta de papel. Fíjense. Arropan su dedito por acá y le hacen así no se van a quemar tanto, si es que le tienen miedo a eso. Yo así lo hago con los dedos, nada más pues cuando siento que me quema levanto el dedo, no, obviamente. Entonces le van haciendo allí, a modo de que van a dejar su pocito para que se figure, uy, el sopecito. Miren qué chulo sale, fíjense. Viene por atrás igual, este es más. Entonces así lo van a hacer ustedes y aquí en el centro, como les dije, aquí se le pellizca así, ¿ve? Se le pellizca por si ustedes lo van a poner al aceite, pues ya así. Y si no, pues ya solo se comen así, tal cual. Miren, ya la carne la tenemos aquí otra vez. Para darle la vuelta, solamente se agarra así y se le da la vueltecita. Y la temperatura es como a mediado. Aquí le vamos a poner cebollita y tomatito. Este es para darle el gustito a la carne. Y la papa igual. Aquí se le va a poner ya de un solo. Como ven ustedes bastante. Y esto va a sobrar. Y se aguarda. Esto por nada del mundo se bota. Vamos a ponerle sal. Sal porque le hace falta. Voy a ir a traer consomé también para ponerle. Porque está simple. Le hace falta salecita. También otra de las cosas que es para que no esté payulo, le vamos a poner un poquito de achote. Un poquito de achote, más o menos allí. Y vamos a revolver bien. Así es que hacerlo no es difícil. Miren, les voy a mostrar. Solamente se agarra pues la cantidad de masa. Ven, fíjense, les voy a mostrar. Aquí la tenemos, ¿verdad? Pueden jugar, ustedes jueguen con la masa. Fíjense. Para mi manera de hacerlo es así. ¿Ven? Ya armé la bolita. ¿Okay? Entonces ahora más rapidito. Si los quieres redondear para que no te salgan ahí todos jetones, si es que consideras, lo puedes redondear. Pero pues yo ya siento que ya no me es necesario. Miren aquí. Para darle vuelta, ellos empiezan a cambiar de color. Se le dan 3 vueltas. Esta es la primera, ¿verdad? ¿Ven? La primera. De ahí se le da otra vuelta. Antes de que se inflen, porque se pueden inflar,
los remueven, porque si los dejan que se inflen, ya cuando le quieres remover el cuerito para atrás cuesta un poquito más. Sí se puede, pero cuesta un poquito más. Ahí lo tenemos ese. Miren, ya vamos aquí con la tercera vuelta. Tercera vuelta. Y allí nada más se deja que se cuezan un poquito más para que no estén crudos, ¿verdad? Y se remueven antes de que se inflen. Se remueven antes. Aquí lo voy poniendo en este platito. Ahí. Miren, esto ya está, la papa ya está cocida, el color quedó tal cual lo pensaba y me lo imaginaba, hasta lo soñaba ahí. Lo vamos a apagar. Les voy a decir una cosa, especialmente porque yo me preocupo mucho por los nuevos, porque yo sé que hay personas que no saben hacer tortillas y todo eso. Y dicen, ay, es que eso se quema. Miren, vengan para acá. Fíjense que aquí tenemos uno, ¿verdad? Enrollen su dedo en una servilleta húmeda, servilleta donde las que usamos nosotros, y le van picando, ¿ve? Allí, ve, picando, picando y picando, y eso es para que ustedes no se me quemen. Fíjense, allí, ve, rapidito, con una servilleta húmeda le pican y ya solo se rompen así. Miren, ahí tenemos los demás. Para no perder tiempo, vamos a poner de este otro lado una cacerola, porque yo sí lo voy a pasar por aceite. Pero si tú no lo quieres hacer esto, ¿verdad? Por cualquier cosa, no lo tienes que hacer. Nada más asegúrate que las tortillitas quedan bien cocidas. Le voy a poner suficientemente aceite porque vamos a hacer varios, ¿no? Y lo vamos a poner a que se caliente para ir aprovechando el tiempo, y esta comida, en vez de que se te convierta en un largo tiempo, se te hace bien fácil. Estamos dándole vuelta para que no salgan allí payulos o allí requemado. Ahí tenemos 2, 4, son 7 sopes. Ya casi, miren qué bonitos colores están saliendo, bonito, bonito color. Vamos a ver si este aceite ya calentó. Quiero mirar. Vamos a ir poniendo la primera, parece que sí. Y ahorita que estamos haciendo eso, vamos a poner crema salvadoreña de esta que se llama Cacique. Vamos a ponerla en una bolsita para que salga el chorrito bien bonito. Y le vamos a hacer nudo a la bolsita, así. Y este es para que cuando le pongan en la parte de arriba quede bien bonito el chorrito. Allí a que queden bien tostaditas, ¿ven? Ya cuando es punto de darle vuelta, miren, ¿ven por qué les digo que es bueno que no se inflen? Porque ese cuerito se despega y ya cuando lo ponen ahí se va levantando. Pero eso está para que no se les levante el cuerito, porque no quieren una tortilla inflada. Tienen que sacarlo antes de que se infle, vaya. Miren qué bonitas salen, ¿ve? El color bien bonito. ¿Cuánto tiempo se dejan ahí? Pues depende mucho qué tan fuerte tengan la llama ustedes, pero a que no queden quemadas, pero queden tostaditas, bien ricas. Así es que ya ahorita ya vamos a empezar a armarlas ya y les voy a mostrar a ustedes. Ya estamos sacando las últimas. Miren qué bonitas están, el color igual, porque no las he dejado que se vayan a quemar ni nada de eso. De este lado tenemos todas, como ustedes ven. Miren qué bonitas quedaron los canalitos allí. Entonces espero las preparen, no se van a arrepentir, ni su familia tampoco. Vamos a sacar esta olla. ¡Qué barbaridad! Quedó riquísima esta carne. Entonces por aquí tengo la lechuga. Miren cómo no me sirven mis herramientas. La vamos a dejar aquí que se quede escurriendo aquí así. Fíjense, vamos a empezar a ponerle frijolitos refritos. Y estos frijolitos quedaron bien gustosos porque lleva pues lo que me gusta que lleve. Fíjense, miren, así ve. Si los quieren más, ustedes más, los frijolitos más espesos, entonces tienen que dejarlos ustedes más tiempo en el fuego. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y aquí se le pone lo que se le va a poner, carnita, lo que sea, no importa. ¡Qué barbaridad! Miren, ve. ¡Qué barbaridad! Lo vamos a ir poniendo por acá. Aquí tenemos estas otras dos cositas que nos hacía falta. Miren, el rábano lo piqué así en la maquinita y me encantó cómo lo dejó. Me encantó, especialmente porque no lo tengo que hacer yo ahora. Eso es lo que ando buscando. Miren, esta miserable me encanta bastante porque solamente agarro así, ve, una cucharada y miren, ve, solita se le embarra.
Miren, ve con qué facilidad se le pone, ¿eh? Ven, un cucharazo. Aquí viene el pollo con la papita. Vamos a armar algunos de ellos. La salsa pues depende a dónde la quieras poner, si arriba, abajo, como tú gustes. Por ejemplo aquí, ¿verdad? Vamos a poner la salsita por acá. Lechuguita también. Miren. Dios santo. Ahora viene, pues si le quieres poner lo que le quieras poner, le puedes poner quesito. Quesito de este queso fresco, yo lo hice. Si no lo han visto la receta ustedes, pero lo puedan mirar. Se le puede poner cebollita, si es que gusta. Rabanito, por acá, miren el rabanito. Dios cuarto. Rabanito y pues ahí se le ponen algunas así, ve como hojitas, poquitas hojitas de esta de cilantro. ¿Vea? Entonces voy a armar varias así. Al último le voy a poner la crema. Se llegó lo mejor de todo lo mejor, que va a ser disfrutar y deleitarse estos deliciosos sopes con una rica ¿qué? Coca-Cola. Bueno, ¿con cuál me agarro? No lo sé. Vamos a comernos este aquí. Vamos a comer de esta salsita que está acá. Ay, Dios mío, miren. Estos chips que les puse ahí se comen con la salsita. ¿Oh? Con esta otra. Sigamos pues. Extremadamente delicioso, como ven. Así terminé. Miren qué rico está, ¿ven? No puede ser. Dios guarde. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.